Álbum conceptual, nombre que se le da a un álbum musical en el que las piezas, estilo musical, composición, arte y diseño de portada y demás material e incluso el material promocional tienen entre todos un mismo concepto, mensaje o significado, es decir, son parte de un todo. Por ejemplo, el Sgt. Pepper's de los Beatles, el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, el Ziggy Stardust de David Bowie, por mencionar a los más icónicos. En este video, con motivo de las fiestas patrias mexicanas, haremos un muy pequeño recuento de algunos álbumes conceptuales que están inspirados en la música, cultura, historia o tradición mexicana, incluyendo trabajos que han sido hechos sea por mexicanos o por extranjeros. Cabe aclarar que el orden de la lista está hecho sin ningún orden de preferencia. Yo quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Licenciado Cantinas, Enrique Bunbury. Coloqué este trabajo en último lugar pues no es dedicado exclusivamente a la cultura mexicana, sino a la cultura latinoamericana, aunque dentro de los covers que se encuentran en este álbum hay temas de Agustín Lara, Guadalupe Ramos, Marcial Alejandro y Laza de la Cela, además de que la relación de Bunbury con México es por demás estrecha. En el mediometraje del licenciado Cantinas, The Movie, que acompaña al disco, podemos ver varios simbolismos y referencias a la cultura mexicana. Al no ser dedicado totalmente a México, no pude colocarlo en un puesto distinto, por sus mezclas de música folclórica, jazz junto con rock alternativo con una tendencia experimental, para juntar los elementos y darle un toque muy personal de Bunbury. Hay que darle cuando quieras, sin dudas y sin reproches, y que al cabo mundo ahí te quedas. Pero bueno, si no les parece válido este puesto, continuemos. Sonex, Madre Natura. Tomando como base el sonido del son jarocho, Sonex consiguió una traducción del género a la modernidad, mezclando influencias jazz y del rock progresivo y música experimental. Madre Natura es un álbum que recupera los sonidos del son jarocho, algunos elementos del mariachi y como antes mencionados los convierte en un ambiente experimental al combinarlos con sonidos del rock progresivo. El álbum ronda en la temática de revalorar el respeto y adoración que tuvieron las culturas prehispánicas por la madre naturaleza, además de que en su sonido lleva inscrita la palabra México. Beirut, March of the Zapotec. Personalmente uno de mis discos favoritos de la música en general. Un precioso álbum que junta el sonido de la música balcánica con el sonido de las bandas de viento mexicanas, sonidos que en sí son unos primos lejanos, que naturalmente se han forjado con el folclore y cultura propias de los pueblos en donde se han gestado. Tan impresionante como los temas del disco es su historia. La historia de cómo se montó un estudio móvil en una comunidad rural, de cómo se usaron intérpretes trilingües para que Zach Condon de la banda Beirut pudiera hablar con los músicos oaxaqueños, demostrando que la música es un lenguaje multicultural, la preciosa muestra del folclore en temas como La Llorona y The Shrew, y cómo, de manera musical, nos llenan de mensajes muy mexicanos como el jaripeo, las danzas de chinelos, el culto a la muerte y la música fúnebre muy característica de las bandas de viento mexicanas. Como anécdota les puedo contar que mi abuelo toca en una banda de viento en festividades religiosas y le encantó este disco. Me dijo, ¿cómo es que un extranjero puede apreciar más la música de nuestro país que los propios mexicanos? Sandunga, mamá, por Dios,
Lila Downs, La Sandunga. En cuestión de elegir discos que expongan al mundo las raíces folclóricas o históricas de México, bien podrías preguntarte cuál es el disco que más te gusta de Lila Downs, pues su carrera se basa en eso, en mezclar el folclore y el sabor de la música mexicana, junto a sonidos norteamericanos y reivindicar las raíces prehispánicas del pueblo mexicano, y cómo éstas, al mestizarse, están tan presentes dentro de la música tradicional mexicana. Para Lila es más que un gusto, pues ella misma es el resultado de un cruce de culturas, pues ella es hija de un estadounidense y una mexicana indígena. Como mencioné, todos sus discos son una búsqueda de darle valor a las raíces indígenas del folclore mexicano, pero en esta ocasión elegí La Sandunga, pues es de las primeras veces que la música tradicional mexicana se fusiona con ritmos jazz o blues. Porter, Moctezuma. La banda experimental mexicana que fue parte del movimiento e identidad de la escena musical de la década de los 2000, tras una modificación en sus integrantes, nos ofrecieron un disco completamente conceptual y completamente mexicano, pues musicalmente imita rítmicas típicas de la música prehispánica y con las líneas de guitarra se generan atmósferas bastante míticas, música que funciona para narrar el nacimiento de México, desde contar el asentamiento de los mexicas nómadas y contar la leyenda que en México portamos como escudo nacional, también contar elementos de la mitología prehispánica, la conquista de México, la evangelización a los nativos mexicanos. Incluso el llevar el nombre de Moctezuma Xocoyotzin, el gobernador de Tenochtitlán que vivió el inicio de la conquista y el contacto del imperio azteca con los españoles. Café Tacuba. La traducción de las texturas y sabores de la música mexicana a lo experimental, al rock actual, incluyendo también influencias de la música latinoamericana, música que ha nutrido y se ha nutrido de la música mexicana. En este disco, lejos de encontrar rock a secas, encontramos bolero, guapango, música norteña, música de banda y hasta mezclas de ska, punk, samba y grunge. Un disco experimental, rico en influencias tanto sonoras como culturales y populares, embarrado de todo su contexto y situación social, un álbum que bien podría ser nombrado como el catálogo de la riqueza musical y folclórica del México de los 90s, mezclado con los sonidos preferidos de la juventud de esa época, incluso atreviéndose a tocar temas sociales, ambientales, políticos y hablar sobre la homosexualidad. Un reflejo de la sociedad mexicana de la década de los 90 que bien podría ser un mensaje fresco para el México de nuestros días. Zoé, Aztlán, jaja, se la creyeron. Si tú conoces algún otro álbum conceptual que refleje la cultura latinoamericana o mexicana, no olvides dejarlo en los comentarios. Seguimos esperando propuestas musicales originales para poder hacer difusión a través del canal. Gracias por ver este video, espero que te puedas suscribir al canal, que compartas este video con algún amigo. Hasta la próxima.